Shalom, mis queridos hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos como siempre el culto matutino de hoy con oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias Señor por la noche que pasamos y gracias también porque estamos en tu presencia. Señor, rogamos para que tu presencia sea real en nuestros corazones, que el encuentro sea total, Señor, para oír tu voz y ser bendecido con tu gracia, porque queremos, Señor, que nuestra vida, nuestro día cada día sea para la gloria tuya y cumplimiento de nuestro ministerio, fructificación para tu reino, Señor. Sin embargo, hay hermanos que están pasando momentos difíciles, dificultades, problemas, enfermedades y debilidades que tú sabes, Señor. Pedimos que tú estés consolando y recuperando y sanando a todos, Señor, que no haya ni uno que quede atrasado, ni que quede desanimado, sino que todos estemos, Señor, en tu gracia y con tu bendición, Señor, que hoy sea un día de victoria para todos. Sabemos que así será, te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Amós. Hoy vamos a leer el capítulo 8, los versículos 8 al 14. Amós capítulo 8, los versículos 8 al 14. Leemos juntos. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Aquí viene día, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirá buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Amén. En esa época el reino de Israel, el reino norte de Israel, estaba pasando bien, en paz y en progreso económico, especialmente sus líderes, quienes cada vez eran más ricos, eran más poderosos. Sin embargo, siendo abundante su riqueza, cada vez eran más codiciosos, por lo que explotaban más en la forma mala a los más débiles. Trataba de aprovechar todas las ocasiones, o creaban ocasiones para juntar más riqueza, para tener más poder, para poder disfrutar los placeres de este mundo. Y esa su avidez por la riqueza hasta los hacía arrodillar ante los dioses paganos y adorar a los ídolos, quienes supuestamente les daban mayor riqueza material. Y por eso estaban contentos con esa situación de aquel entonces. Ellos querían que siga así como estaban las cosas. La situación, su ambiente, todo lo que pasaba, ellos estaban bastante satisfechos. Pero aparece un hombre de nombre Amós, que era un pastor y un agricultor a la vez, una persona común, pero que vino del reino sur de Judá. Para ellos aunque eran de la misma sangre, pero eran como extranjero. Y señalaba que la vida de ellos estaba mal y era del pecado. Y por tanto, si no arrepienten, si no vuelven a Dios, serán severamente castigados por Dios. Sin embargo, todo lo contrario, Amasías, un sacerdote de Betel, que era sacerdote de Israel, denunciaba que Amós era un mentiroso y instigador que creaba caos en el pueblo de Israel, y que Israel estaba todo bien, no había ningún mal, estaba todo bien lo que estaba pasando. Ahora el pueblo de Israel, ¿a cuál voz habrán escuchado? ¿A cuál voz habrán creído? Evidentemente no fue la de Amós, sino fue de Amasías. ¿Y cuál fue la razón? Porque Amasías era su sacerdote y Amós era un simple pastor extranjero. Puede ser, pero la razón más poderosa de haber oído la voz de Amasías y no la voz de Amós, que era de Dios, porque ellos querían escuchar justamente lo que decía Amasías.
Ellos estaban escuchando lo que querían escuchar, es decir, su corazón estaba lleno de pecado, y cuando anunciaba algo del pecado, a ellos le gustaban y por eso oyeron y le hicieron caso. ¿Qué fue la palabra de Dios anunciada entonces para este pueblo de duro de corazón? Duro en su maldad. Vemos en el versículo 8 que dice: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El versículo 9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que hará que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Conforme esta palabra anunciada de Dios a través de Amós, después de 2 años ocurre un tremendo terremoto en aquella región. Destruyen las ciudades, mueren gentes, hieren millares, y los sobrevivientes se pusieron a llorar sobre las ruinas. También, de acuerdo a la profecía de Dios que nosotros vimos en el versículo 9, hay eclipse de sol, oscurece el día. Para aquella época era una desgracia, era ira de Dios. Pero la ira y el castigo de Dios no solamente era la parte física, no era solamente el sufrimiento, dolor físico, sino que habla hoy que el dolorido era más el de espiritual, el silencio de Dios, la sed y el hambre de la palabra de Dios. Porque en el versículo 10 dice que el pueblo de Israel irá a Betel y Jical vestido de cilicio con la cabeza rasurada a lamentar. Es decir, cuando llega esta desgracia, este dolor, se van a buscar a Dios en los lugares santos, a lamentar, a llorar y a rogar a Dios. Sin embargo, los versículos 12 al 14 afirma de que el pueblo, aunque llore, aunque ruegue, no habrá perdón, sino solamente habrá castigo de Dios. Esta palabra de profecía se cumplió totalmente. El pueblo de Israel sufrió, vino el terremoto, vino el eclipse, vino el hambre, vino dolor, y ellos fueron a rogar a Dios, y Dios no le contestó nada. Fue tremendo su dolor espiritual. Y finalmente sabemos la historia del reino norte de Israel. Fue totalmente destruido por el nuevo imperio de Asiria. Mis queridos hermanos, esta palabra de profecía se cumplió totalmente. ¿Y por qué? Porque aún habiendo el ruego de su pueblo, hubo el castigo de Dios. Porque el tiempo de la gracia de Dios tiene un límite. Dios pone su tiempo. Cuando Él pone el tiempo de gracia, es el momento donde tenemos que arrepentirnos, tenemos que rogar a Dios por nuestro perdón del pecado. Pero cuando termina el tiempo de gracia y comienza el tiempo de justicia de Dios, entonces Dios pone su mano dura. Así como el pueblo de Israel tuvo que recibir la severa vara y el cayado de Dios, cuando llega el momento de su justicia, Él actúa de esa manera. Mis queridos hermanos, nosotros de hoy también este principio sigue igual para nosotros. La palabra de Dios ya está anunciada y también está la voz de este mundo del pecado. Hay 2 voces siempre, la voz de Dios, la voz de este mundo. ¿A cuál voz escucharemos? ¿A cuál voz confiaremos y obedeceremos? La respuesta es obvia, la de Dios. Y también los días de la gracia están contadas. Llegará el día de juicio final, la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el pueblo Israel de hoy? Nosotros, haciendo caso a la palabra de Dios, confiando con fe a la palabra suya, no escuchando la voz del mundo, obedecer. Si estamos en pecado, arrepentir,
estar siempre en su justicia y actuar que esta gracia, en el momento de gracia de Dios, aprovechar para que nosotros podamos cumplir nuestro ministerio de llevar esta palabra de salvación, esta noticia buena de salvación de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Dios hoy nos dio un día más. Es justamente para cumplir nuestro ministerio de que este tiempo de gracia está para todo el mundo, que nosotros tenemos que ser sus testigos. Tenemos que nosotros tener la vida de testimonio de Cristo, de su salvación. Y por eso hoy comenzaremos con una oración o con 3 oraciones que siempre hacemos. Primera oración. Señor, que escuchemos y obedezcamos creyendo en tu palabra que ya es dada para nosotros. Segunda, que no perdamos por la voz de este mundo del pecado. Tercera, que vivamos como el pueblo partícipe a la gloria de nuestro Señor que vendrá otra vez. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra y gracias por tu luz. Señor, oramos para que podamos escuchar y obedecer, creyendo que tu palabra es la palabra de Dios, la única verdad. Y que no perdamos nuestros corazones a la voz de este mundo del pecado, sino vivir como tu pueblo que participa en tu gloria, Señor, que tú vas a venir otra vez. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.